Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión. Les cuento que Promigas Perú, controlada en un 100% por Promigas, que pertenece en un 32,87% a Corfi Colombiana y en un 15,24% al Grupo Energía Bogotá, inició un arbitraje internacional para cuestionar el accionar del Estado peruano. Así las cosas, pues acudió finalmente ante un tribunal arbitral bajo las reglas del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que forma parte del grupo del Banco Mundial. En Perú, la definición de la política pública en materia energética es función del Ministerio de Energías y Minas, y las funciones de regulación, supervisión, fiscalización se encuentran a cargo del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, que es Osinergin. Promigas decidió acudir al arbitraje tras decisiones adoptadas por este regulador peruano, que es Osinergin, porque aprobó a su filial Gases del Pacífico una actualización de tarifas en enero de 2025 para la distribución de gas natural por la red de ductos de sus contratos de concesión. Desde un comienzo, Promigas Perú advirtió que las tarifas aprobadas para Gases del Pacífico diferían del análisis técnico y legal de la compañía. Y en la demanda presentada, Promigas alega que Osinergin estableció las tarifas máximas de distribución de manera arbitraria, injusta, irracional y discriminatoria, y por eso pide una indemnización en un monto que aún no es revelado. Siguiendo con las bolsas internacionales, les cuento que ya cerraron operaciones, así entonces pues las acciones estadounidenses cerraron con fuertes pérdidas este jueves, presionadas por el repunte en los precios del petróleo en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio y por la reacción negativa del mercado a los resultados de Alphabet y Tesla. Así las cosas, vamos a observar de qué manera cerró el Dow Jones, tuvo una caída de más de 500 puntos para ubicarse en 51.711 unidades. El Nasdaq también finalizó la sesión con una baja del 0,32%, estaba bajando más del 2% en la jornada y hoy finalizó con caídas de más de 82 puntos para ubicarse en 25.754 y el Standard Poor's 500 también retrocedió 0,05% en la sesión para situarse en 7.505 puntos. Este descenso se vio afectado principalmente por las bajas del 6% en Alphabet y el 14% en Tesla. Las acciones de Alphabet fueron castigadas después de que la matriz de Google revelara su proyección de gasto de capital para el 2026 a un rango entre 195.000 millones de dólares y 205.000 millones de dólares, frente a la previsión anterior de 180.000 millones de dólares a 190.000 millones de dólares, reflejando así la fuerte demanda de infraestructura para inteligencia artificial. El anuncio reavivó las dudas del mercado sobre el elevado nivel de inversión de las grandes tecnológicas en este negocio. Otras compañías del sector también cerraron en terreno negativo, entre ellas Meta Platforms, Microsoft y Amazon. Tesla se desplomó 14% después de presentar sus resultados del segundo trimestre muy por debajo de las expectativas. La compañía también informó que sus gastos operativos crecieron a un ritmo superior al de sus ingresos y que registró flujo de caja libre negativo durante el periodo. Alphabet también reportó flujo de caja libre negativo en el segundo trimestre. El petróleo añadió presión sobre los mercados tras los ataques reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra dos buques petroleros saudíes en el Mar Rojo, lo que alimentó los temores de una mayor expansión del conflicto en Oriente Medio. A esto se sumaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con bombardear infraestructura iraní si Teherán ataca embarcaciones en el estrecho de Hormuz. Más tarde, el mandatario aseguró que estaba evaluando un ataque más grande que nunca contra Irán, aunque sin precisar una fecha para una decisión. En este contexto, así, el crudo subió un 7%, cerró en más de $100 por barril, mientras que el WTI avanzó el 6% hasta los $92,19
por barril, sus niveles más altos desde antes del acuerdo que había puesto fin al enfriamiento entre Estados Unidos e Irán el mes pasado. El aumento del petróleo también impulsó los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa de bono a 10 años superó el 4,7%. Este es su nivel más alto desde enero del 2025, mientras el rendimiento de bono a 2 años rebasó el 4,36%. Según la herramienta FeedWatch de CME, el mercado eleva ahora 82% la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en septiembre frente al 52% registrado una semana atrás, en un entorno donde el alza del crudo podría reavivar las presiones inflacionarias. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración en NUAM. Cosas, les cuento entonces que el MSCI Colcap, principal índice dentro de la Bolsa de Valores de Colombia, finalizó con una caída del 1,88% para situarse en 1.847 puntos. Por su parte, acciones como por ejemplo Grupo Argos, Grupo Energía Bogotá, Grupo Aval, Cementos Argos y Éxito finalizaron con una caída en la sesión de más del 4% en lo que respecta a Grupo Argos y Grupo Energía Bogotá. Grupo Aval retrocedió 3,89%, Cementos Argos bajó 3,60% y Éxito descendió 2,89%. En contraste, Back Holding International, Cibest de la acción preferencial y Nutresa y Mineros fueron las únicas acciones que mostraron comportamientos positivos en la sesión, siendo Back Holding International la que más ganó, 2,70%, seguido de Cibest, que aumentó 2,41%, y la preferencial de Cibest, que subió 1,71% en la sesión de hoy. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que los inversionistas ajustaron al alza sus expectativas sobre la tasa de interés del Banco de la República, según un informe del Banco de Bogotá. Entre el 6 y el 22 de julio, la curva swap IBR pasó de descontar una tasa máxima de 12,50% a 12,75%, mientras que la proyección para finales del 2027 subió de 11,25% a 12%. Esto refleja que la expectativa de un ciclo de tasas más alto y menores recortes. El reporte indica que las expectativas de inflación aumentaron hasta el 6,35% para el horizonte de 2 a 5 años, por encima del rango meta del emisor. Entre los principales riesgos identifica la mayor inflación de junio, el posible impacto del fenómeno de Niño, el alza en los precios del crudo, la devaluación del peso y el proyecto del Estatuto de Trabajo, factores que podrían mantener las tasas de interés elevadas por más tiempo. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Comercio de Santiago en su principal índice, que es el IPSA. Así las cosas, hoy finaliza con una variación negativa del 0,52%, recordando que en la sesión anterior había finalizado con alzas que lo llevaron a cerrar la sesión en valores superiores a los 11.000 puntos. Hoy vemos que retrocede un poco y se ubica por debajo de ese valor, ubicándose exactamente en 10.952 puntos. Vamos a observar dentro de los títulos cuáles tuvieron mayores descensos en la jornada, y el primer título en caer es Copec, con una variación negativa del 4,43%. Viña y Concha y Toro retrocedió 2,83%. El Holding Cap descendió 2,70% y la TAM perdió 2,45%. De otro lado, acciones como por ejemplo Entel, la Sociedad Química Minera, Enel Américas y Falabella finalizaron la sesión en positivo. Entel aumentó 0,72%, mientras que la Sociedad Química Minera de la serie B avanzó 0,68% y Enel aumentó 0,56%, aunque hubo ganancias en la jornada, no fueron superiores a el 1%. Mercado Libre presentó a las autoridades chilenas una propuesta para operar una farmacia propia, exclusivamente a través de Internet, modelo que requeriría cambios o nuevas interpretaciones de la normativa vigentes. El Ministerio de Salud recomendó a la empresa solicitar una evaluación técnica al Instituto de Salud Pública, que confirmó que la legislación actual no permite farmacias que funcionen solo por canales digitales. La iniciativa hace parte de la estrategia de expansión de Mercado Libre en el negocio de salud en América Latina,
Latina. La compañía ya comercializa mercados de terceros en Chile y en Brasil, adquirió una farmacia física e implementó un plan piloto para la venta de medicamentos de venta libre con entregas en pocas horas, esquema que busca replicar en el mercado chileno si el marco regulatorio lo permite. La Rainvial proyectó un segundo trimestre del 2026 con fuerte crecimiento en utilidades de las empresas bajo su cobertura, impulsado por los sectores de minería, petróleo y banca. En Colombia, estimó que Ecopetrol más que triplicará sus ganancias, mientras que Perú Southern Copper aumentará su EBITDA en 48% y en Chile, la Sociedad Química Minera registrará un alza del 247% en su EBITDA y de 525% en su utilidad neta. En Chile, el Banco de Inversión anticipó el mejor trimestre para la banca en más de un año, con crecimientos del 40% en las utilidades de Banco Santander Chile, 38% en Banco de Crédito e Inversión, del 28% y en Banco de Chile, favorecidos por un efecto de las unidades de fomento. En contraste, pues prevé una caída del 55% en la utilidad neta de LATAM Airlines, descensos en los resultados de Copec, Ripley y Cencosud. Y así las cosas, vamos a observar entonces de qué manera finalizó Perú. La Bolsa de Valores de Lima en su índice general registró un avance del 1,34% en 58.347 puntos la sesión de hoy. Dentro de los movimientos, vamos a observar cuáles tuvieron incidencia la sesión. Así las cosas, entonces el índice general en la Bolsa de Lima finaliza la sesión con variaciones positivas. El Select también finalizó la sesión con caídas, 0,79% en 1.535 puntos. Esto nos permite concluir que Nuam finalizó con pérdidas la sesión del 1,30%. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar entonces de qué manera finalizó el IBC en la sesión. El índice bursátil de Caracas tuvo una variación positiva del 0,05% para ubicarse en 5.173 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, finalizaron la sesión en mixto. El financiero con un aumento del 0,19% y el industrial con bajas del 0,50%. LATAM Airlines Colombia extenderá durante agosto del 2026 la operación de su ruta entre Bogotá y Barcelona en el estado venezolano de Anzoátegui, con 2 frecuencias semanales los lunes y los viernes. Los vuelos seguirán operándose en aviones Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros, fortaleciendo la conectividad entre Colombia y Venezuela. La aerolínea destacó que la ruta permitirá a los viajeros conectar desde Bogotá con más de 140 destinos en 27 países y, según la compañía, la continuidad del servicio responde a la demanda de transporte aéreo y busca apoyar la recuperación de la movilidad y los negocios y el encuentro familiar tras los terremotos registrados en Venezuela. La Asociación Nacional de Comercio Exterior estimó que Colombia tiene un potencial exportador hacia Venezuela de 1.970 millones de dólares en el corto plazo. El Valle del Cauca encabeza las oportunidades con 862,7 millones de dólares, seguido por Antioquia con 749 millones de dólares, Atlántico con 257 millones y Risaralda con 101 millones de dólares, principalmente en alimentos, productos químicos, medicamentos, vehículos y manufacturas. Según el presidente de Analdex, Javier Díaz, la reactivación del aparato productivo venezolano tras los sismos y la flexibilización de licencias por parte de Estados Unidos abren oportunidades para las exportaciones de Colombia. El gremio considera que el escenario fortalecerá el aumento de las ventas de bienes destinados a la recuperación económica del país vecino. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejamos con esta entrevista. Les contamos que recientemente el Grupo Éxito anunció una nueva etapa para la marca Architect. Por eso, en este momento nos encontramos con Carlos Callejas, quien es presidente del Grupo Éxito. Presidente, bienvenido a las cámaras de Primera Página. Gracias, Luisa, y gracias a todos los que nos están viendo a través de Primera Página. Un honor estar aquí con ustedes. Y sí, como bien decís, estamos celebrando un momento muy especial para Architect,
pero también para el negocio de moda en general del Grupo Éxito que conlleva Architect, Bronzini, People, porque lo que estamos haciendo es apostarle a, a un nuevo futuro, soñando quizás más grande de lo que hemos soñado en nuestra vida como empresa, para dónde queremos llevar estas marcas. Nosotros históricamente hemos construido un negocio súper lindo dentro de los almacenes del Grupo Éxito. Y eso nos ha permitido crecer a un punto donde quizás en el mundo textil, como comercializador de moda, somos el más grande del país. Pero hoy también creemos que podemos tomar un salto aún más allá de nuestras tiendas y que Architect, que Bronzini, que People salgan y empiecen a agarrar su propia vida afuera, como han hecho otras marcas. Nosotros vemos, por ejemplo, con mucha admiración y respeto lo que ha hecho Zara o Mango, que salieron de su país y conquistaron el mundo. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no Colombia? ¿Por qué no los colombianos? ¿Por qué nosotros no? Y estamos como equipo, tenemos el mejor equipo, tenemos una calidad en cuanto a la confección que lo hacemos con manos colombianas, tenemos escala, tenemos expertise, experiencia. ¿Por qué no soñar en este momento en grande? Y si lo hicieron otros, ¿por qué no lo podemos hacer desde Colombia? Entonces nuestro sueño es realmente llevar lo mejor de Colombia y de Latinoamérica en moda hacia el mundo. Claro que sí, presidente, que ustedes han manifestado que quieren convertir esas marcas propias en líderes de moda en Latinoamérica. ¿Cuál es la hoja de ruta para lograrlo y en qué mercados ven mayores oportunidades de expansión? Mira, la hoja de ruta es consolidar Colombia cada vez más, pero empezar a tomar saltos, lo que llamamos pilotos, si quieres llamarlo así, a otros países. Y le paso la premisa de que, por ejemplo, estamos pensando abrir una tienda como estas, un pop-up, en El Salvador antes de la temporada navideña o para la temporada navideña. Y eso lo que nos va a permitir es testear este concepto, nuestras marcas en otros lados, pero ya las marcas viviendo por sí solas, o sea, porque las marcas nuestras tienen atributos muy poderosos. Architect es una marca con sofisticación, con calidad, con innovación. Son prendas, yo que soy del equipo el que menos sabe de moda, pero aún yo me he dado cuenta que al ponerse nuestra ropa, o sea, mujeres, hombres se sienten bien. Mi experiencia viene más en el tema de alimentos y la gente dice, mira, uno es lo que uno come, si uno come saludable se va a sentir bien. Yo he aprendido que eso aplica para la moda. Si uno se siente bien poniéndose algo, pues qué bueno, es parte del bienestar y eso es lo que estamos buscando, impactar positivamente la vida de la gente a través de la moda. El negocio textil hogar superó los 1,6 billones de ventas en el 2025. ¿Qué porcentaje de crecimiento esperan que aporte esta nueva estrategia de Architect en los próximos años? Tenemos que crecer a doble dígitos, es lo que hemos hablado con el equipo. O sea, tenemos que tener una tasa de crecimiento importante y creemos que se puede. Eso no va a pasar de choto es por nada, gratis, en mi país así lo decimos. Va a pasar si se hace el trabajo correcto y si se trabaja duro en equipo. Y estamos convencidos que hay que hacerlo. Lo bueno es que nos apasiona, ¿verdad? Nos apasiona el tema y tenemos el equipo para hacerlo. Las cosas que valen al final del día siempre cuestan trabajo. Lo que no cuesta trabajo no vale mucho. Entonces, va a ser una ruta larga, de mucho sacrificio, pero lo queremos hacer porque creemos en nuestras marcas, creemos en nuestro equipo, en el talento y la creatividad para seguir construyendo algo especial en moda hacia adelante. Según la compañía, más del 90% de las prendas se confeccionan en Colombia y tienen una red de 300 talleres aliados. ¿Cómo garantizar que el crecimiento de Architect también se traduzca en más empleo y fortalecimiento en la industria textil? Eso es una conversación que hemos tenido mucho. Y la decisión es que no podemos dejar atrás nuestra historia y nuestro ADN que está arraigado en generar oportunidades en Colombia. Nosotros somos diferentes porque el 90-95% de nuestras prendas están hechas aquí, en Colombia, generando oportunidades. Yo tuve la bendición de ir a compartir con mujeres que trabajan para hacer estas prendas en talleres en el centro de Medellín. Y los testimonios que uno escucha son espectaculares. O sea, cómo la oportunidad, el trabajo ha cambiado la vida, no solo de estas mujeres, porque ellas son cabezas de familia, ellos están sacando adelante a sus hijos. Una me habló de sus nietos, pagar la universidad, pagar la educación, es algo que te mueve y te compromete. Entonces, nunca vamos a dejar en el modelo nuestro
de pensar que nuestro negocio tiene que tejer oportunidades. Me han oído hablar de cultivar oportunidades cuando hablamos de productores en el campo. Es lo mismo. La empresa está bendecida y está en un lugar privilegiado para hacer una diferencia. Lo que tenemos que hacer es, con nuestro negocio, ver cómo levantamos a otros y les damos la oportunidad. Y así juntos todos levantamos al país. Claro que sí. Por otro lado, ya para terminar, la moda enfrenta una fuerte competencia de plataformas internacionales de bajo costo. Sí. ¿Cómo piensa Grupo Éxito diferenciar a Architect y Bronzini para mantener su competitividad sin perder su propuesta de valor? Mira, a través de la diferenciación, a través de la agilidad en el trabajo, el trabajar con talleres aquí en Colombia nos permite ser muy efectivos y muy ágiles en lo que es la cadena de producción y movernos rápido también con las tendencias. Así que creo que el hecho que tenemos esa producción nacional nos permite realmente ser más competitivos. Ya cuando vamos hacia afuera internacionalmente, pues ahí tendremos que analizar el tema del sourcing para mantenernos competitivos sin dejar atrás ese ADN, esa filosofía que hemos cultivado aquí. Entonces siempre lo de Colombia se mantiene. Puede haber en algún momento la búsqueda de una mezcla de otras prendas que se pueden, digamos, conseguir a través de una producción en otros países en Latinoamérica, siempre con la idea de levantar la región. Al final, como dije, hemos visto lo que han hecho otros desde Europa. Nosotros sí creemos en el talento de Latinoamérica y de Colombia. Y qué mejor lugar para comenzar esto, para despegar que Colombia, que para mí es el seno de la moda de Latinoamérica. Y es donde el mejor talento hay, creo yo. Presidente, muchísimas gracias. ¿Y cuál es la Gracias, invitación? Luisa. La invitación es a venirnos a ver aquí en Rosales, a la par de Carulla Rosales. Tenemos este pop-up que va a estar abierto este mes, un mes completo del 23 al 23, pero también los que quieren ir a Medellín la otra semana, ahí vamos a estar, tenemos 2 pasarelas en lo que es Colombia Moda, así que bienvenidos también. Vamos a estar ahí con Architect y con Bronzini.